Bueno, ahora sí, buenos días nuevamente. Mi nombre es María Paula Gago. Vamos a dar inicio formalmente a esta mesa. Les quiero contar que esta mesa se desarrolla en el marco del 14º o de la 14ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Y su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este instituto de investigación abarca 3 áreas, ¿sí?, que tienen que ver con la formación de posgrados, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de investigación, que son las que se llevan adelante en el programa de investigación, digamos, con el que cuenta y que tiene más de 25 líneas, y que luego se publican justamente los productos de estas líneas de investigación en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. También dentro del instituto se realizan actividades de difusión y de proyección, como este congreso, y también está la red de investigadores en diseño, a las que, si ya no lo hicieron, están más que invitados para poder sumarse. Digamos que, como para resumir, desde las muchas actividades que se realizan desde el Instituto de Investigación, se ofrecen, bueno, estas capacitaciones de posgrado, hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones, y un espacio que es el que les acababa de mencionar, que es el de la red de investigadores. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, planear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. Así que en este marco le vamos a dar inicio a esta comisión, que se titula A21, Investigación, Nuevas Metodologías y Técnicas. Como ustedes saben, yo los voy a ir llamando, digamos, de acuerdo al orden de aparición que tengo, digamos, en el listado de personas que van a exponer hoy. Si alguien no está, como decía recién Ariel, vamos a ir alterando el orden. Tienen 10 minutos para exponer. Lamentablemente voy a tener que ser estricta, sí, y antipática. Los voy a tener que interrumpir si se pasan de los 10 minutos. Yo igual, cuando falten 2 o 3 minutitos, les voy a ir avisando por el chat. Quedan 2 minutos, quedan 3 minutos, como para que ustedes puedan empezar a redondear sus ideas. El objetivo es que nos sobren algunos minutos para poder hacer intercambios entre nosotros, desde preguntas, comentarios, ¿por qué no sugerencias muchas veces? Así que ese es el espíritu, y por eso pedimos, digamos, que respetemos los tiempos. Además, después las salas, por supuesto, se utilizan o son utilizadas para otras mesas y comisiones que siguen funcionando. Así que, hecha esta presentación, vamos a empezar. Si estás acá, Arturo, no sé si estás acá, así, con tu cámara encendida, perdón. Arturo Estrada, él es de la UMPA, México. Su presentación se titula Emociones frecuentes al realizar una tesis. Ya lo creo. Así que, cuando quieras, todo tuyo. Estás muteado. Ya está. Perfecto. Ahí está. Ok, pues buenas tardes allá en Argentina, buenos días aquí en México. Lo que les voy a exponer son las emociones que experimentan los alumnos a la hora de estar realizando una tesis, cuando están haciendo este último ejercicio, cuando ya están concentrados en lo que es su proyecto de grado. Escogimos este tema después de toda una evaluación que hicimos en una primera encuesta, con una encuesta piloto, para averiguar cuál era el objeto más complejo, no tanto en los objetos tridimensionales que estaban experimentando, lo que estaban trabajando los alumnos en 9º semestre. Trabajamos con 2 universidades, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Papaloapan, aquí en el sur. Una está en el norte, otra está en el sur. La primera vez que nos enfrentamos con estos alumnos, les hicimos una encuesta para saber cuál era el objeto más complejo
que estaban realizando a la hora de estar ya con su proyecto de grado. Y pues obviamente de todos los objetos que colocamos también dejamos una pregunta abierta para que ellos nos lo sugirieran, y empezó a aparecer la tesis. Y ok, nos concentramos ahora con la tesis. ¿Por qué? Porque la tesis es un objeto que también están manipulando todos los días, pero están recibiendo nueva información que no habían recibido en otros 3 o 4 años antes de llegar a este nivel. Entonces, empezamos a trabajar con ellos en 9º semestre y terminamos en 10º cuando terminó el último de los entrevistados su proyecto de grado. Cuando hizo su defensa de tesis, en ese momento ya cerramos lo que era esta investigación. Y al principio, cuando llegaron a 9º semestre, como todos, cuando llegamos a ese último semestre, pues estamos felices, estamos alegres. ¿Por qué? Porque ya es la última vez que vamos a estar cursando un semestre, pero a la vez nos da o les da cierto miedo y angustia porque puede que el objeto que estén trabajando no les quede como ellos habían planeado. Entonces llegaban con mucha alegría, entusiasmo a este último semestre, pero a la vez se encontraban con miedo y se sentían todos angustiados porque sentían que esos 3 o 4 años donde ya habían manejado diferentes materiales, máquinas y software, pues probablemente les podía fallar en algún momento. También estuvimos manejando las definiciones de diferentes autores. Sin embargo, como la tesis la dividimos en 3 etapas, no nos concentramos en toda su estructura, que viene desde índice, abstract, objetivo, hipótesis, preguntas de investigación, que siguieran todo este hilo conductor. Sin embargo, la dividimos en inicio, intermedio y final. ¿Por qué? Porque era donde más se estaban presentando esas repeticiones de emociones, las emociones más frecuentes de las estaban viviendo en ciertas actividades que estaban llevando a cabo. Uno de los autores que estuvimos presentándoles es Donald Norman. ¿Por qué? Porque tiene también 3 niveles, el nivel visceral, el nivel conductual y el nivel reflexivo. Pero también otro de los autores que estuvimos trabajando era como Desmond y Cross, debido a que Desmond nos decía que, por ejemplo, un automóvil que a alguien le parezca fascinante y espectacular, a otra persona puede no gustarle. Y esto se deriva a las emociones, a las actividades que vienen conectadas con el quehacer de todos los días. Y Cross también nos decía que las emociones se derivan de que si eres novato o eres experto. Entonces, si le preguntábamos o le hacíamos esta entrevista a los de primer semestre, nos iban a dar un montón de emociones positivas, y ya los de 10º, 9º ya empezaban a aparecer ahí un rango de emociones negativas por todo lo que ya habían estado experimentando. Entonces aquí les estoy mostrando estas emociones que nos estuvieron presentando. Estuvimos trabajando con alumnos de 9º en ambas escuelas. ¿Por qué? Porque estaban empezando su tesis. Entonces, a pesar de que la población se ve reducida, era porque son los alumnos que llegaron a estos últimos semestres y sobre todo los que presentaron su defensa de tesis. Entonces, bueno, nuestra población parece que es pequeña, pero en realidad son las personas con las que se están trabajando ya en estos últimos semestres. Entonces, cuando les hicimos esta primera encuesta que nos dijeron que era la tesis la que estaban trabajando, con las que se estaban metiendo en problemas, ok, empezamos ahí a maquinar una nueva encuesta, y ya a los alumnos que seleccionamos para estarles haciendo esta entrevista, les mandábamos las preguntas, pero también aparecía este cuadro. Obviamente este cuadro aquí lo tengo ya bien distribuido, porque las emociones positivas están del lado izquierdo y las negativas están del lado derecho. Se presentan 30 emociones, 14 positivas, 14 negativas y 2 neutras. A los alumnos les hacíamos una pregunta, por ejemplo esta: ¿qué emoción sientes cuando escuchas la palabra proyecto de grado? Pero venía este cuadro para que ellos no estuvieran pensando o intentando recordar qué emoción habían sentido, porque si no se iban a una u otra, se iban a una o dos de las emociones. Sin embargo, cuando les mostrábamos todas estas emociones, ya, puedo seleccionar varias, sí, ya se ponía, ¿no? Esa añoranza, esa angustia, esa orgullo, bueno, ¿no? Ya nos estaban ahí diciendo sus emociones. Y una vez más,
cuando las seleccionábamos, les preguntábamos el por qué las habían seleccionado. Había alumnos que nada más nos decían algo muy concreto, porque pasó esto, ¿no? Pero otros que ya nos daban toda una explicación, a ellos los seleccionamos para hacerles una entrevista a profundidad, de tal forma que ya nos estuvieron diciendo exactamente el momento, la actividad y el por qué habían sentido estas emociones, de tal forma que pudimos agruparlas, hicimos categorías de cada una de estas emociones que empezaron a experimentar, y bueno, ¿no? En un primer vistazo nos pasó esto. Cuando estaban realizando su tesis, apareció fastidio, insatisfacción, frustración, que está abarcando una gran cantidad de sus emociones, la satisfacción, la sorpresa negativa, el aburrimiento y la nostalgia. Todo esto es porque les están constantemente dando correcciones, les están regresando, no los dejan avanzar en lo que es el sistema de bocetaje o usar ahí un programa de dibujo, y bueno, no estuvieron ahí como que sufriendo. Entonces, las emociones más frecuentes que se presentan a la hora de estar realizando una tesis en este grupo, en este año, con las dos universidades, no estamos así como que generalizando porque nos hace falta extender más la investigación, pues bueno, es miedo, es angustia, es entusiasmo, inspiración, frustración, deseo, añoranza y confianza. ¿Qué sucede con esto que se está mostrando? Que las emociones que están experimentando los alumnos durante todo este año, durante el proceso que están trabajando y haciendo su investigación, y sobre todo cuando ya están haciendo la defensa de tesis, puede que inicien con miedo, puede que estén ahí con una cierta desconfianza, porque están frente a un panel de expertos y aparte atrás de ellos tienen a un público el cual tampoco habían visto durante todo ese año en el que estuvieron haciendo su investigación y su proyecto de grado. Entonces, nosotros detectamos que estas emociones negativas aparecen como estas lucecitas de los autos, como cuando vas a dar una vuelta, que son las luces intermitentes. Pues bueno, estas emociones negativas pueden brincar de miedo a frustración, a desconfianza, pero el alumno recuerda mucho esa primera emoción cuando inició el semestre, que era añoranza o inspiración o entusiasmo, y de esta forma sobresale, a pesar de que le haya puesto una pauta por las emociones negativas y se haya detenido o frustrado, cuando regresa a esta emoción que ya la tiene muy arraigada, que es como la añoranza o la inspiración, acaban por terminar su tesis, su proyecto, porque se empiezan a defender o a respaldar con esta última emoción o esta primera emoción que fue la que sintieron, y bueno, es con la que logran terminar su proyecto de grado, y esto es en lo que llegamos en esta investigación. Esas son las conclusiones, que hay una emoción arraigada a pesar de que estén brincando en todas las negativas. Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. Impecable con el tiempo. Muy interesante, después vamos a hacer comentarios y demás. Salvador Uriel Martínez Marín, no sé si anda por aquí. Sí, ahí estás. Lo voy a presentar. Salvador es de la Universidad de Guayaquil, de Ecuador, y su presentación se titula Calidad de las fuentes de información en el desarrollo de investigaciones universitarias. Otro tema también súper importante. Bueno, Uriel, tenés 10 minutos. Cuando quieras podés empezar. Me parece que estabas muteado, lo único, no sé, ahora. Claro que sí. Ahora sí, perfecto. Cuando quieras. Fantástico. Ok, muchísimas gracias por tan espléndida presentación. Entonces me vuelvo a presentar, soy Salvador Martínez. El trabajo que les he traído es de una investigación que he podido llevar ya más de un año acerca de la calidad de las fuentes dentro de la investigación universitaria. Lo relaciono el diseño, en este caso, con el diseño de investigación. ¿Cuáles fuentes serán más adecuadas para trabajar un pronto acercamiento y los conocimientos de los estudiantes? ¿Qué conocimientos manejan acerca de la investigación?
Como introducción podemos tener que uno de los problemas más grandes que se encuentran en las investigaciones es aquella necesidad de fundamentarla, sobre todo lo que abordamos dentro del marco teórico y el tema de la metodología. En el marco teórico, aunque podamos utilizar información mayor a 3 o 5 años, cuando trabajamos en la metodología tenemos que ser muy puntuales y hacer uso de lo que es información netamente actualizada. Entonces, una de las preguntas que se plantea es cómo la información puede llegar a ser confiable. Dentro de este estudio se tratará esta pregunta a medida que avance la investigación, debido a que la información propuesta se fundamentará a partir de los resultados y la interpretación a partir de la experiencia de trabajo de investigación de diferentes docentes de la Universidad de Guayaquil. El objetivo principal será analizar aquellos aspectos fundamentales de la investigación académica y sus implicaciones en estudiantes de niveles avanzados a partir del sexto semestre. Esto lo podemos ver mucho mejor a partir de la metodología del trabajo. Una de las frases que más marca al momento de trabajar los estudios, sobre todo en la parte cualitativa, es que la belleza de las diferencias realmente hace única a cada persona. Abordamos un poco de la revisión de la literatura, un poco de fuente de información. Se entiende por fuente de información a cualquier herramienta o dentro de su sentido más amplio, cualquier recurso que nos pueda satisfacer la necesidad de información. La finalidad de estas fuentes es facilitar la localización e identificación de documentos. Al abordar las fuentes de información tenemos tres principales. La primaria, que es donde nace esta información, aquellas que nos brindan información nueva, original. Normalmente en los congresos se pide información inédita, que no ha sido recolectada o previamente. Información secundaria, la que nos indica la fuente o el archivo que nos puede proporcionar. Generalmente estos documentos están empezando a ser tratados, referenciados o citados. Y luego abordamos la información terciaria, aquellas que identifican, recopilan o indizan fuentes sobre una disciplina o tema. La información es corroborada y puede ser respaldada por expertos que empiezan a apoyar más el estudio. La metodología. El método utilizado fue mixto, cual y cuantitativo. Dentro de la parte cualitativa se aborda lo que es las interpretaciones por medio del método hermenéutico, y cuantitativo porque se hizo uso de la encuesta, en este caso para recolectar la mayor cantidad de información posible. La modalidad fue estudio de campo y los instrumentos utilizados: la encuesta, la entrevista a los profesionales de la Universidad de Guayaquil, la investigación bibliográfica para hacer el respectivo levantamiento de información y el análisis de datos. El estudio se emplea gracias al método mixto, se hace uso del aspecto cualitativo dentro de esta investigación, por lo que podemos determinar nuestra población muestra por medio de 4 criterios de inclusión. El primero fue haber aprobado dentro de lo que es la malla aquí en la Universidad de Guayaquil, se ve metodología número 2 a partir del quinto semestre, por lo que este es requisito fundamental para formar parte de este estudio. Cursar el sexto semestre de la carrera, porque esto ya nos asegura que el estudiante ha desarrollado un proyecto de investigación para poder acreditar esa materia. Y por último, haber aprobado una capacitación de la carrera, ya sea carrera o sea de lado independiente. Esto nos asegura que el estudiante ha pasado por procesos de educación continua. Dentro de la carrera de educación básica en la Universidad de Guayaquil, aproximadamente se pudo calcular que hay 1.100 estudiantes, de sexto hasta noveno semestre, de los cuales solo 550 reunían los criterios de inclusión principales para la elaboración de este estudio. Los resultados, fundamentando el estudio. A ver, la investigación tuvo 6 preguntas principales. Primero era acerca del conocimiento, acerca de los canales de información. Pudo verse mucho el tema de la duda. La primera pregunta fue de sondeo, por lo que es notable que se puede corroborar que existe cierta falencia al momento de la búsqueda, al momento del levantamiento de la información. La segunda es acerca si dentro de su institución educativa superior, en este caso se hace uso de las bibliotecas virtuales. Sí, claro que sí, eso es bueno, pero sin embargo, la afirmación y la duda van casi a la par, lo cual dentro de este caso sigue siendo preocupante. La siguiente, si las fuentes de información provenientes del entretenimiento aportan a la investigación científica, la respuesta fue que no.
porque para que un estudio, mejor dicho, un dato pueda convertirse en información, debió haber sido revisado y corregido, sido sometido a un proceso de acreditación y valoración del contenido. Generalmente el proceso está a cargo de los diferentes entes reguladores, como las casas editoriales, las revistas, las universidades, que se encargan de separar el contenido. El valor de una fuente consiste en lo que es la relevancia y la presencia de la información. Entonces, teniendo en cuenta estos planteamientos, el valor que existe en la información responde a lo que hay. Un conflicto entre la información que necesitamos y la información que es confiable. Por último, los últimos planteamientos acerca de, está de acuerdo con la siguiente reflexión. Toda la información se puede referenciar, sin embargo, la carencia de sustento hace insostenible el uso de diferentes fuentes de información en la investigación y la redacción. Si la información de la que hacemos uso no ha sido tratada con los respectivos procesos de evaluación, no es responsable hacer uso de estos contenidos dentro de nuestra investigación. En este caso no sería correcto. La siguiente pregunta de reflexión es, la información que nos ofrece Internet es compleja. Sin embargo, debemos hacer uso de información verificada debido a que esta haya sido tratada y corregida por los respectivos entidades de divulgación. Valorar estos canales de información virtual llega a ser beneficioso porque se ahonda más en estudios actuales y se aporta al tema de las ciencias contemporáneas. Por último, como conclusión, puedo decir que el estudio hizo constantes juicios acerca del respaldo de la información y el contenido, por lo que más allá de definir aspectos, se puso en duda lo que es el tema de la veracidad acerca de ciertos planteamientos comunes dentro de la investigación académica, acerca de que, por ejemplo, toda la información que puedo utilizar, claro que la puedo referenciar, pero no es responsable si esta información no tiene sustento académico o esta información nos dice cualquier cosa. Por lo que un recurso valioso para hacer uso de la investigación siempre serán los repositorios, bibliotecas, casas editoriales de revistas, que proponen un conocimiento completo, indistinto de la temática que requiere el autor. Recordemos que se plantea el conflicto durante la encuesta acerca de la información que necesito y la información que debo utilizar en este caso. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vos. Una maravilla con el tiempo. Ni que avisarte, Hugo, hizo falta nada. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir con Wilfredo Monte Alegre Rubio. No sé si anda por aquí, yo no lo había visto. Si no está, seguimos. Y cualquier cosita después, a medida que avanzamos, vuelvo a preguntar si se sumó. Erika Neves. Sí, ¿no es cierto? Andabas por aquí, perfecto. Erika es de la Universidad Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil, y lo voy a decir en español porque portugués no sé. Su presentación se titula Breve reflexión sobre los rumbos metodológicos e investigativos del diseño. Erika, cuando quieras, acuérdate que son 10 minutitos, yo te aviso cuando te vayan quedando 3 minutitos, cuando quieras. Obrigada, boa tarde a todos. Vou tentar ser bem breve. O meu trabalho é uma breve, nosso trabalho é uma breve reflexão sobre os rumos metodológicos do design, né, da área que estamos aqui trabalhando. Nos anos 70, na década de 70, alimentado por vários paradigmas capitalistas, o aumento das práticas consumistas, né, implicaram em discussões e alertas acerca da crise ambiental e social e, consequentemente, dos rumos do design. Um dos autores que manifestaram esse descontentamento, né, essa indagação, essa preocupação sobre os rumos do design, principalmente na sua questão social, foi o conhecido Victor Papanek. Ali ele questionou a prática que o design estava realizando, contribuindo, né, com a condução da sociedade com práticas cada vez mais consumistas, com alienação socioambiental, tudo isso em virtude desses hábitos exacerbados de consumo, né? Tem-se aí o Way of Life dos Estados Unidos praticado naquela altura. Então, através do seu livro, Design for the Real World,
ele traz esses questionamentos, e a partir de então, as questões da ecologia, da sustentabilidade, começam a ganhar cada vez mais corpo, né? Principalmente na perspectiva social do design. No contexto histórico do design, foi a partir de 1962 que a gente tem uma indagação, a gente começa a ter as primeiras, a construção, né, de indagações sobre as metodologias do design, trazendo as metodologias do design como um instrumento, né, como um objeto de investigação, e que foi ganhando abrangência cada vez mais ao longo das últimas décadas. Não só, né, essas abordagens não tinham apenas, não se davam apenas pelas metodologias, mas também pelas teorias e próprias práticas do design, né, que abraçavam cada vez mais estudos empíricos que envolviam cognição, comunicação e a própria colaboração do desenvolvimento do projeto. Entretanto, né, a complexidade dos problemas ao longo do tempo, muitos dos métodos foram sendo reavaliados, questionados e adaptados, ou seja, existe ainda, né, uma latência cada vez mais presente, principalmente no âmbito da pesquisa, que traz adaptações metodológicas que corroborem com a necessidade da compreensão de fenômenos, principalmente no que se refere à hegemonia de contextos de usuários diferentes, né, tanto social, econômico, por aí vai. O processo Tom de pesquisa, ele passou a cada vez mais abranger situações multifacetadas, né? Então, isso traz com que novos desafios, cada vez mais novos desafios, que busquem a compreensão do mundo através de diferentes perspectivas. Nesse interim, a pesquisa do design se desenrola por sua capacidade sistêmica, né, de lidar com várias informações, tanto teóricas e técnicas, vindas de diversas áreas, na qual ele amontoa, interpreta e insere esses dados como requisitos de projeto que atendam demandas específicas de diferentes usuários, tanto no que se refere aos aspectos físicos como psicoemocionais. Nesse contexto, né, se intensifica cada vez mais o caráter multi, inter e transdisciplinar do design. Tá? Nessa capacidade de entender, compreender, gerenciar e criar soluções, né, dos problemas complexos do design, o design, né, o próprio design, ele vem com capacitar e possibilitar a oxigenação de suas teorias e práticas por meio de metodologias que contribuam para o desvelar de realidades díspares de vários indivíduos. Então, a fim de gerar, né, mudanças e mitigar os problemas sociais, o design, a priori, ele tem que se afastar do equívoco, né, teórico e prático que democraticamente é conhecido, sob a ótica apenas do desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias baseados em interesses industriais e comerciais. Temos que ter uma visão ampla e de todos os atores sociais, os papéis que estão aqui nesses contextos sociais que a gente está estudando, inserindo, inserindo prioritariamente usuários e sociedades frágeis, vulneráveis, e que precisam da atenção do design mais do que nunca, né? Afastando-se só puramente das questões de desenvolvimento de produto, voltadas para um mercado exacerbado de consumo. Então, o design ele deve orientar-se, né, a conclusão que a gente tira, breve, né, uma conclusão breve, o design deve orientar-se por sua responsabilidade na transformação social, que eleva realidades negligenciadas à condição de equilíbrio e dignidade. Para tanto, seu processo investigativo deve exercitar sua abrangência sobre outros domínios científicos e desenvolver contextos complexos reais de forma ética e social responsável, principalmente por meio da educação, onde que nós temos o contato com alunos da graduação, que serão, né, colocados no mercado, inseridos no mercado, mas para que eles possam ter uma visão sensível a essas fragilidades sociais. E
Muitas graças. Tentei ser bem breve. Obrigado. Muchas gracias a vos, Erika. Muy bien, perfecto el tiempo, muy interesante tu exposición. Ahora después vamos a hacer comentarios y demás. Continúo. Joao Carlos Plácido da Silva. Ahí está, muy bien. Joao también es de Brasil, es de la UFU, de la Federal University of Uberlândia, perdón si pronuncié mal. Y su presentación se titula Ergonomía informacional y diseño, métodos variativos, dice acá, para marcas gráficas. Así que vos ahora nos vas a explicar bien tu trabajo, cuando quieras. Acuérdate, son 10 minutos, cuando falten 3, yo te voy avisando. Cuando quieras, Joao. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Perfecto, perfecto. Compartilhar aqui a tela. Bom, esse trabalho ele faz parte, na verdade, de uma investigação muito maior, que tem uma relação com o que foi o meu doutorado, que foi exatamente a questão de avaliação gráfica. Todo esse caminho, ele inicia com os questionamentos do excesso de material gráfico que a gente vive na atualidade, devido à facilidade do desenvolvimento e à produção desses materiais, que ocasionam o seu total descontrole. Visto com alguns exemplos que estão aí, muitos materiais até que são desenvolvidos por profissionais da área, que tem muito gabarito, a hora que são aplicados juntos com os outros, ele cria uma questão que a gente comenta da poluição visual, ou seja, quer desagradar quem está passando no caminho ou não receber a mensagem da maneira correta. Há uns 10 anos atrás, a cidade de São Paulo começou com o projeto Cidade Limpa, nessa redução de material, principalmente em vias rápidas de trânsito, para exatamente possibilitar que o usuário da cidade tenha um aspecto visual melhor. Porém, até aqueles momentos, não existiam muitos estudos voltados para a área do design gráfico, para avaliação e desenvolvimento de material gráfico. A maioria dos profissionais eles estavam mais ligados à área do mercado e não da ciência. Então, o meu estudo ele vem meio nesse caminho de achar ferramentas que pudessem fazer uma análise mais aprofundada, de forma científica, de materiais gráficos. Nesse trabalho que eu enviei, ele trata exatamente dos métodos de avaliação, que para poder avaliar esse tipo de material foi utilizado 2 métodos, que é o método Delphi e o de diferencial semântico. Mas antes disso, foram desenvolvidas 2 oficinas de desenvolvimento de marcas gráficas, uma que seria o controle e outra experimental, tinha uma metodologia mais direcionada, para poder realmente avaliar qual projeto gráfico estaria mais adequado ao que o briefing solicitava. Então, toda a ideia da pesquisa era conseguir fazer uma análise que pudesse comprovar que o briefing tivesse sido passado da maneira mais adequada e aplicado numa marca gráfica da maneira mais adequada. E para isso se escolheu 2 formas de avaliação. A primeira foi o modelo Delphi, que ele é normalmente utilizado com especialistas. Então ele tem uma interação feedback controlado, ele trabalha com pesquisa quali e quantitativa. Então ele começa sempre com uma rodada qualitativa e depois uma quantitativa para reconfirmar essa rodada anterior. No trabalho em questão, ele foi feito com 3 especialistas da ergonomia e 7 especialistas de design gráfico, em 4 rodadas. Que a primeira era quantitativa, relacionada à ergonomia da informação, a segunda era quantitativa com relação aos atributos, a terceira era qualitativa, com a ergonomia da informação, e a quarta qualitativa com os atributos. Do lado está os resultados, porém o mais importante é o processo, como foi feito. Então, na primeira rodada, eles tinham que elencar entre as marcas qual que era mais adequada, de uma forma mais numérica. E depois, na terceira rodada, no caso da ergonomia da informação, eles tinham que revalidar, só que explicando o porquê daquele resultado. Então, isso foi feito e chegou nesse resultado, em que o grupo experimental teve
uma aceitação melhor dos atributos e da ergonomia da informação. E depois, esse mesmo trabalho foi passado para usuários finais, mas assim como uma avaliação diferencial semântico, que é uma avaliação mais quantitativa, tanto que teve a questão de 150 a 160 respondentes. Então, eles usam perguntas de escala semântica, que diferencial, normalmente usando escala Likert. Para isso, foi utilizados adjetivos. Então, se transformou tudo aquilo que era atributos da ergonomia da informação e atributos como qualidades da marca para palavras que tivessem mais facilidade para todos os usuários poderem compreender, tanto os positivos quanto os negativos, para fazer essa avaliação. E dessa forma conseguiu atingir esses resultados. E puderam confirmar que o uso do método Delphi, aliado ao diferencial semântico, ele consegue trazer uma avaliação científica comprovada com métodos científicos de uma mensagem gráfica, um design, seja uma marca, seja uma embalagem. Então, esse método que foi utilizado específico para marca gráfica, ele também pode ser utilizado para outros estudos científicos que estejam ligados ao design gráfico. Então, esse trabalho ele tem essa relação de mostrar como esses métodos possibilitam a confirmação ou não de um atributo gráfico, seja positivo ou seja negativo. Então, de maneira bem breve, essa é a apresentação do trabalho e dos resultados. Obrigado, muchas gracias, Joao. Perfecto, conciso, claro, muy interesante. Y bueno, ahora después vamos a hacer comentarios. Continúo. A ver, Wilfredo no vino, ¿verdad? Que yo lo mencioné hace un ratito, lo vuelvo a mencionar por las dudas, pero me parece que no está. Isabel Salinas Gutiérrez, Cosette Sánchez Derat, Gloria Azucena Torres de León. A Cosette Sánchez Derat, sí, te vi, de acuerdo, perfecto. Bueno, ellas son de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Su exposición se titula Metodología y técnicas para correlacionar contexto sociocultural y diseño. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Sí se ve, ¿verdad? Todavía dice que empezaste a... Ahí está, ahí se ve perfecto, no dije nada. Ok. Muy bien. El trabajo buenas tardes a todos, el trabajo que yo voy a presentar surge de una investigación, se titula Metodología y técnicas para correlacionar contexto sociocultural y diseño. Esta investigación surge a partir de la problemática de obesidad y malos hábitos alimenticios en México. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición declara que la principal causa de obesidad en México es el consumo de bebidas no lácteas endulzadas. Esta problemática se ha abordado desde distintas disciplinas, pero poco se ha dicho de la incidencia de estos datos sobre el quehacer del diseñador. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es encontrar una metodología con técnicas replicables y herramientas idóneas para colectar información en términos de composición visual que permita al diseñador correlacionar estas variables y tomar mejores decisiones para comunicar información mediante el diseño de gráficos para envases Tetra Pak. Se busca identificar y relacionar los principales elementos contextuales, como son los factores culturales de oferta y consumo, junto con los factores propios del diseño gráfico, a partir de implícito en los diseños de gráficos para envase, que son el concepto, la composición, la imagen y los datos nutricionales, así como con los fundamentos teóricos, que son los principios para la lectura de imágenes, principios básicos del diseño universal, principios teóricos sobre la alimentación como actividad cultural. Con esto se busca determinar cómo se relacionan estos factores que intervienen en la atracción del consumidor, consiguiendo su preferencia, ya que al ser la alimentación una de las principales actividades fisiológicas del ser humano, puede utilizarse como caso de análisis para conocer distintas variables que intervienen en la decisión de compra.
Se utiliza la elección de envases Tetra Pak como estudio por ser una actividad en donde convergen distintos factores como son la composición gráfica, la cual posiciona el producto del mercado y tiene como finalidad llamar la atención del consumidor. La diversidad cultural, en donde se consideran los distintos factores contextuales por los que está permeado el consumidor e influyen en el proceso de compra. Y por último, el consumo como resultado de la elección, la cual se le atañen diversos factores de percepción, así como de relación de objeto gráfico y sujeto. Existen distintas normativas en cada país. En México, en el 2020 se implementó la NOM 051, la cual se implementan unos sellos de advertencia en los empaques que son dañinos que se consideran dañinos para el consumo humano. Sin embargo, estos sellos solamente se posicionan por encima del empaque sin considerar todos los demás elementos gráficos con características cromáticas y morfológicas que pueden ser atractivas por encima de estos sellos de advertencia. En la actualidad, el usuario puede expresar sus hábitos de consumo a través de distintas fuentes de información. Esto puede bien proyectar de la misma manera significantes para analizar el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el usuario. Para esto se estudia desde la interacción de la percepción del consumidor con la imagen, cómo se inserta en el proceso comunicativo y cuáles son los signos que actúan en la decodificación del mensaje. Esto con la finalidad de utilizar esta información para desarrollar una escena práctica en el diseño de gráficos para envases Tetra Pak de bebidas frutales con el fin de aportar propuestas gráficas éticas y responsables que contribuyan al bien social. A partir del marco teórico que fundamenta esta investigación, se consideran dos variables de estudio, como son los factores contextuales y las cualidades gráficas del envase, así como la correlación entre ambas, a las cuales se le atañen códigos o indicadores a cada una que conducen para recabar la información pertinente para cubrir cada variable, como por ejemplo en los factores contextuales, las características de las que está permeado el consumidor, como son los medios de comunicación, redes sociales, variables de segmentación del mercado, como la demográfica, psicográfica, conductual, factores de percepción, como las ofertas alimentarias a las que se presentan para el usuario, las sensaciones y estímulos y las características de cualidades gráficas del envase, como son las características morfológicas, cromáticas, tipográficas, orden visual, equilibrio, concordancia y eficacia, las cuales contienen los diseños de gráficos para envases Tetra Pak. Para llevar a cabo este estudio correlacional se utilizaron 4 instrumentos, en donde cada uno incide sobre alguna variable. El cuestionario se utiliza para levantar datos específicos sobre el contexto sociocultural del consumidor. Se utilizan los parámetros de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencias de Mercado y Opinión. Mediante este instrumento se arrojan datos cuantitativos que inciden sobre la variable del contexto sociocultural. El instrumento de 3M es un software de atención visual. El objetivo de este instrumento es medir la funcionalidad y eficacia de los gráficos para envase Tetra Pak, el cual se utiliza en el estudio, es expresado cuantitativamente mediante porcentajes y sin sesgo humano, ya que esta herramienta se basa en inteligencia artificial para dar predicciones sobre la probabilidad de fijación de mirada en zonas particulares del diseño del envase. El instrumento de rastreo ocular nos permite descubrir qué datos del envase son los que observa el encuestado y cuáles son los que ignora. Esta herramienta nos presenta datos de igual manera cuantitativos sobre los elementos visuales del empaque y cuáles son las fijaciones que observó el encuestado, o cuánto tiempo, y la herramienta que se utiliza en este estudio es el rastreador de ojos Tobii Eye Tracker 5. Estos datos coinciden con la variable de diseño de gráficos en envases Tetra Pak. Y por último, el Focus Group, que tiene como objetivo levantar datos cualitativos sobre las razones de preferencia por un diseño de envase específico, así como conocer las costumbres de consumo real
y a las que se enfrenta el participante. Con este instrumento se busca diferenciar entre lo que se identifica el encuestado como un buen diseño y lo que realmente impulsa la compra y consumo. Este instrumento arroja datos cualitativos sobre la variable de factores contextuales. Las unidades de observación que se utilizaron para esta investigación son el sujeto como el consumidor, el diseño de gráficos en envases Tetra Pak como el objeto de estudio, la elección de objeto como el efecto y los factores contextuales como la causa. Este estudio se inclina hacia los objetivos de desarrollo sostenible, de salud y bienestar y producción y consumo responsables. El listado bibliográfico y por mi parte es todo. Muchísimas gracias por tu presentación. Muy bien, muy completa. Aprovecho para comentar, Isabel decía que quise abrir un video y no pude. Sí se pueden compartir PowerPoints, pero no videos. En las instrucciones de participación esto estaba mencionado, yo creo que no lo mencioné, perdón. Lo hago ahora si ustedes ya lo saben, ¿sí? PowerPoint, ningún problema, videitos no, ¿sí? Bien, muy interesante la exposición. Ah, ¿que no pudiste abrir tu cámara? No sé por qué. Tal vez sea en tu computadora, Isabel, perdón, te entendí mal. Vos para poder intervenir en la presentación. Igual, no te preocupes, si querés podés salir y volver a entrar a ver si podés abrir tu cámara y cuando vamos a la rueda de preguntas y comentarios, podés tal vez agregar algo y demás. Perdón, te entendí mal. Justo vi por el chat lo del video y asocié con querer compartir un video. Perdón. Bueno, seguimos con las exposiciones y después, Isabel, si querés, y podés abrir tu cámara o si tenés el video habilitado, podés sumar algo más a lo que dijo tu compañera. Bien, seguimos ahora con Manuel Alejandro Solano Díaz. No sé si Manuel anda por aquí. Buenos días, sí. Ahí estás. La compañera, me parece, tenés que dejar de compartir, Coset, porque te quedó la pantalla compartida. Ahí está, muchísimas gracias. Vale, gracias. Alejandro, cuando quieras. Vale, permíteme un segundo. Sí, tranquilo. No, momento, porque creo que estoy compartiendo mucho. Ahora sí. ¿Ahora sí están viendo? Sí, semillero de investigación, perfecto. Listo, buenos días para todos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Alejandro Solano Díaz. Soy docente investigador de la Corporación Universitaria Taller 5 en Colombia. Mi ponencia se titula Semilleros de Investigación y el Diseño bajo una mirada inter y transdisciplinar. Voy a intentar ser lo más sintético posible para que, digamos, que el compartir de esa experiencia quede completo, ¿vale? Entonces, lo primero con lo que queremos comenzar es, ahora sí, 5 referentes de contextualización para que nos ubiquemos más o menos en tiempo y espacio de la experiencia que vamos a compartir. Lo primero, ya lo mencioné, la Corporación Universitaria Taller 5 de Colombia, una institución de educación superior con más de 40 años de experiencia en la formación de diseñadores en diferentes campos. Y ahorita vamos a ver un poco cuáles de esos campos. El segundo elemento contextualizador que tiene que ver con el semillero que yo coordino en este momento y con el que les queremos compartir la experiencia del trabajo inter y transdisciplinar, que es el semillero de investigación colectivo T5, así se titula se denomina este semillero de investigación. El tercer elemento que tiene que ver con la participación de estudiantes de todos los programas que hacen parte de la universidad. Es decir, aquí en este semillero participan diseñadores gráficos, diseñadores de alta costura, diseñadores de interiores, animadores, fotógrafos profesionales. En su momento también participaron publicistas. Bueno, digamos que eso le da un panorama amplio desde el campo de la enseñanza y la formación en diseño. Lo tercero es que recientemente digo hace alrededor de 2-3 años, Taller 5 hizo un ajuste obviamente en el contexto de la formación contemporánea del diseño, en el que se actualizó su modelo pedagógico y empezamos a trabajar con metodologías cercanas a lo que es la investigación-creación y la categoría del desarrollo e innovación, muy cercanas también a lo que es la tipología con la que trabaja el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia.
Eso es importante tenerlo en cuenta, ya que estamos hablando de un semillero de investigación. Y lo último que es, digamos, la característica fundamental de esta ponencia, que tiene que ver con el abordaje inter, multi y transdisciplinar, ¿vale? Entonces, bueno, la realidad del grupo en este momento es un grupo que ha expandido sus horizontes con la participación de todos los programas profesionales. Inicialmente el semillero era un semillero solamente para diseñadores gráficos y fue expandiéndose con la participación de otros programas académicos. Eso que nos permitió en la experiencia, pues abrir las posibilidades de líneas de investigación hacia otros campos, como las que están viendo en la pantalla. En este momento tenemos estas líneas de investigación activas, que son las de diseño y responsabilidad social, ética del diseño, que es una de las banderas de nuestra corporación universitaria, basada en todo lo que tiene que ver con el diseño ético-social. Tercero, una línea de investigación en diseño y publicidad en el contexto contemporáneo, muy ligada a todo lo que tiene que ver con el marketing digital. Una cuarta que es una clásica de los diseñadores, que es el diseño editorial. Una quinta que es el interiorismo y el impacto social, el uso de los espacios, todo lo que tiene que ver con el uso incluso democrático de los espacios, con el concepto del espacio público también nos metemos un poco. Y una última línea que tiene que ver con las tendencias asociadas al Fashion Revolution, está muy interesante, que está muy vinculada a lo que es el diseño de modas y el diseño de alta costura, que es todo un movimiento, podríamos decir, desde el buen sentido de la palabra, revolucionario alrededor de lo que es la industria del diseño y la alta costura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el manejo de los textiles, todo lo que tiene que ver con la mirada del uso responsable de los textiles y de todo lo que gira alrededor de esta industria. Esa, digamos que es la lógica contextualizadora. Hablamos de la premisa. El semillero tiene una intención de fortalecimiento de la cultura investigativa en la universidad. Hemos venido trabajando ya alrededor de 5 años en la consolidación del semillero y obviamente en el mejoramiento y en la, podríamos decir que en la articulación de las prácticas institucionales de manera articulada. Y eso es muy interesante y muy importante para nosotros. En este momento, ¿cuáles, digamos que los resultados preliminares que podríamos compartirles? ¿Cómo hemos llegado aquí? Pues digamos que lo primero es que hemos articulado nuestros semilleros de investigación y particularmente este semillero colectivo T5 a nuestros grupos de investigación categorizados por MinCiencias. Eso nos ha permitido que nuestros productos de semillero se vuelven productos de investigación ligados a las líneas de investigación de los grupos de investigación. Eso nos parece muy importante porque es la vinculación entre lo que para nosotros en Colombia es la investigación formativa con la investigación formal. Es muy importante para nosotros eso. No esperamos hasta que el estudiante termine su ciclo o su programa académico o que digamos que termine su proyecto de grado, su tesis de grado, para que formalice sus procesos de investigación, sino que aquí desde el semillero lo vamos promoviendo y fortaleciendo. Eso que están viendo en la pantalla es una portada de un libro producto de investigación que recientemente tuvimos la oportunidad de publicar. Les voy a compartir de pronto en el espacio de diálogo, les voy a compartir el link para que lo puedan descargar y puedan ver un poco más de cerca de qué tipo de investigaciones estamos hablando. Ahora sí vamos a hablar pues de lo que finalmente es el derrotero, cuál es el camino para haber fortalecido este semillero de investigación. Y estoy mencionando solamente 3 elementos, pues dado el tiempo que tenemos para la discusión. El primero pues tiene que ver con la consolidación de las competencias aplicadas en contextos problemáticos. Eso tiene que ver obviamente con todo el trabajo de los docentes en el aula, con todo el trabajo de los docentes en sus talleres, en sus espacios de formación y obviamente, bueno, ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Lo segundo que tiene que ver con la formación en el trabajo colaborativo, lo que ahora se llama coworking, pero que para nosotros desde hace más de 40 años pues nos hemos venido trabajando desde lo que es el aprendizaje significativo, desde lo que es obviamente todo lo que implica la co-creación, todo lo que implica el trabajo en equipo, la formación de roles. Eso para nosotros siempre ha sido muy importante. Y lo último que tiene que ver con la conciencia de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el campo del diseño, que esa digamos que es la reflexión final. Volviendo entonces al primer elemento que tiene que ver con la consolidación de las competencias aplicadas en contextos problemáticos, hablamos primero de una articulación docente. ¿Sí? Los docentes, muchos de los docentes no necesariamente son investigadores, son docentes expertos en su campo disciplinar, no necesariamente formalizan sus productos, pero digamos sus productos como un producto investigativo, pero sí vinculan todo el ejercicio, ¿cierto? Como facilitadores, como generadores de nuevo conocimiento que
para los participantes del semillero, pues es el insumo principal. Lo segundo es, obviamente, también todo lo que tiene que ver con la articulación del sector productivo. El taller 5 también siempre ha tratado de estar promoviendo que la formación del estudiante no solamente se dé en un salón de clase, en un aula de clase, sino que eso se vaya vinculando directamente desde los primeros momentos de su formación al sector productivo, ¿sí? Convenios, alianzas estratégicas, pasantías, prácticas empresariales que permiten también que el estudiante vincule y identifique sobre todo problemáticas del sector real. Y lo último que tiene que ver, pues obviamente con una apuesta pedagógica, el protagonismo del estudiante en su proceso formativo. Perdón, ¿qué pasó por acá? El segundo derrotero que habíamos mencionado en las diapositivas anteriores es la formación para el trabajo, perdón, la formación en el trabajo colaborativo, todo lo que tiene que ver con el coworking. Entonces, digamos que aquí tenemos tres elementos importantes a mencionar. El primero que tiene que ver con la apropiación del modelo pedagógico que les contábamos que recientemente se había actualizado y digamos que se viene fortaleciendo a través ya de la práctica. Y todo lo que tiene que ver con las pedagogías interesestructurantes. Aquí hay elementos pedagógicos y metodologías muy pedagógicas fuertes que se ven, digamos, vinculadas al trabajo de los semilleros, de este semillero particularmente, que hacen posible ese tipo de productos. Lo segundo que también es una apuesta de modelo pedagógico, pero que la quise sacar como otro elemento particular, que tiene que ver con el laboratorio viviente. El laboratorio viviente pensado como ese espacio controlado, por eso laboratorio, como ese espacio controlado en el que los estudiantes pueden fortalecer sus procesos formativos de manera cercana a la realidad. Eso es una apuesta muy pedagógica del semillero que nos permite ese trabajo. Y el tercero que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, la co-creación, es decir, el trabajo colaborativo no siempre termina en una co-creación, pero puede que resulte de esta manera, y la importancia también de las pedagogías dialogantes. Ese es el segundo derrotero. Y el último derrotero, que tiene que ver con la conciencia de la multidisciplinariedad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinariedad en el campo del diseño. Entonces, digamos que esta es la parte final con la que quería terminar esta corta ponencia, que tiene que ver con cómo nosotros podemos trabajar dependiendo también de las lógicas de nuestros proyectos en cualquiera de esos tres cajones que ustedes están viendo en pantalla. Entendemos que la multidisciplinaridad es un trabajo que incluye más de una disciplina, o más de una persona, pero que plantea una interacción de yuxtaposición entre ellas, ¿sí? Es decir, roles muy particulares que tienen que ver con fases o etapas en un proceso de creación, en este caso hablando de diseño, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con el pensamiento de diseño, pero que no necesariamente implica una interacción real, ¿sí? Yo termino mi parte y te la paso a ti. Yo, fotógrafo, termino mi parte, se la paso al diseñador gráfico, posteriormente llega un animador y trabaja. Digamos que por etapas podemos hablar de diferentes disciplinas que están trabajando juntas de manera multidisciplinar. Esa, digamos, que es la primera posibilidad metodológica en la que nosotros trabajamos. La segunda, que ya implica una interacción, una cooperación entre dos o más disciplinas, pero que ya implica una obtención de síntesis que traspasa los límites de las disciplinas participantes. Esta clave de la interdisciplinariedad para nosotros en el trabajo que desarrollamos en el semillero tiene que ver con la integración de conceptos y metodologías, ¿sí? Y también obviamente con la interacción de prácticas. Es, digamos, que es con la que más se trabaja en el campo del diseño en el semillero, y creo que a nivel global es como la que más se presenta y la que más resultados positivos nos brinda. Pero hay una en la que estamos llegando, a la que queremos llegar y que estamos fortaleciendo, que es toda la que tiene que ver con el trabajo transdisciplinar. Una visión ya asociada al sistema complejo, al sistema mundo. Estamos hablando entonces de la creación de modelos y soluciones que trascienden los conocimientos de las disciplinas para realmente integrarse y poder apropiar y reconsiderar esas realidades que nos rodean, ¿sí? Esta es a la que nosotros queremos llegar. Ahorita seguramente en el espacio del diálogo plantearé una pregunta para uno de los compañeros que ahorita nos hablaba de las fuentes confiables de información, que nos hablaba de cómo nosotros llegamos a la construcción del conocimiento. Creo que es por aquí, por el lado de lo que implica el conocimiento del sistema mundo. Pero digamos que para terminar
esta ponencia, más allá de discutir alrededor de la de si nuestro proyecto es multi, transdisciplinar, creemos que la investigación en este semillero de investigación se articula a través de estas tres posibilidades: la investigación para el diseño, la investigación a través del diseño y la investigación por el diseño. Creo que las posibilidades de multi-trans se ven reflejadas en este trabajo que nosotros como docentes planteamos metodológicamente, pero que finalmente son los estudiantes los que escogen el camino y el resultado que quieren obtener. Entonces, fíjense que aquí tenemos una mirada para el diseño, desde una mirada tradicional, ¿cierto? El uso del referente teórico y conceptual que orienta una investigación. Entonces, digamos, para el diseño, aquí vamos a encontrar muchas reflexiones que tienen que ver con estados del arte, revisiones bibliográficas que requieren de una rigurosidad académica fuerte, pero que pues finalmente va más vinculada a la formación del investigador que realmente a la generación de nuevo conocimiento. En Colombia lo llamamos apropiación del conocimiento, ¿sí? La segunda, que es a través del diseño, entonces esta es mucho más cercana a la práctica, mucho más cercana a la experimentación, al ensayo, para poder llegar a un producto de diseño, ¿cierto? O por lo menos a la reflexión alrededor de un problema de diseño. Y la tercera, que es la más importante, a la que tiene que llegar todo diseñador en cualquier campo, que tiene que ver con por el diseño. Esta ya involucra procesos de creación e innovación, esta ya involucra metodologías de pensamiento de diseño, desde momentos de la empatización, la creación de prototipos y la satisfacción de un usuario o un cliente a través de un producto de diseño. Entonces, esta digamos que es la más compleja y la que nosotros creemos que es la que más se acerca a lo que es el pensamiento transdisciplinar. Ese es como el ejercicio que nosotros hemos querido desarrollar durante estos últimos 5 años y que hemos venido fortaleciendo con el Semillero Colectivo T5 y que queríamos compartirles el día de hoy. Muchas gracias, María Paula. Muchas gracias a vos, Manuel. Muy interesante todo digamos, el semillero, el proyecto que llevan adelante. Muy interesante. Ahora después vamos tal cual a hacer comentarios y a reservar un momentito para las consultas, comentarios, preguntas entre nosotros y demás. Digamos, llamo por las dudas, yo no lo vi, pero vuelvo a preguntar si Wilfredo Montealegre Rubio, no sé si se sumó, es la única persona que, digamos, del listado que en principio parece estar ausente. Así que bueno, como él no está, sigo yo en mi exposición, que cierro, digamos, esta comisión, digamos, con la exposición. También voy a ser bien breve. Si me excedo, ustedes me empiezan a escribir, te falta 1 minuto, te pasaste 1 minuto, pero bueno, les quiero compartir brevemente la presentación que preparé. No armé PowerPoint justamente para no excederme y ser bien breve, concreta y precisa. Mi exposición se titula Claves para delimitar la temática del proyecto de graduación. Trabajo como profesora en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dicto una materia que se llama Seminario de Integración 1. Esa materia tiene una particularidad y es una materia común a todas las carreras que se dictan en la facultad. Es correlativa con otra que se llama Seminario de Integración 2 y ambas constituyen espacios en los cuales los estudiantes comienzan, el Seminario 1, a producir su proyecto de graduación. Y en Seminario de Integración 2 culminan con la producción de ese proyecto de graduación. Son dos espacios de acompañamiento en el cual justamente lo que hacemos es como ir atendiendo a las distintas necesidades metodológicas y también aquellas necesidades vinculadas con la cuestión de la redacción y escritura académica, y lo que se hace es ir acompañando, digamos, a lo largo de 2 materias cuatrimestrales, este proceso que tienen que realizar los estudiantes. Bien, en Seminario de Integración 1, que es puntualmente a la materia que me voy a referir, los estudiantes realizan el 25% de su proyecto de graduación. Esto significa que ellos escriben su índice, o sea, planean, planifican, proyectan una posible estructura que va a tener su proyecto de graduación, que por supuesto eso siempre es dinámico y está sujeto a cambios, y de hecho en Seminario 2 siguen haciendo modificaciones y correcciones, pero la idea es que en el marco del Seminario de Integración 1 puedan construir como una macroestructura del trabajo. Por eso se les pide que realicen un índice, luego redactan su introducción, donde
justamente plantean el recorte temático, la problemática, los objetivos, rastrean antecedentes, tanto teóricos como metodológicos, y también redactan el capítulo 1. Y el capítulo 1 tiene que ver justamente con el marco teórico. Bien, ¿de qué voy a hablar puntualmente en esta presentación? De la base de todo, de la piedra angular del proyecto de graduación, que es la delimitación de la temática. ¿De qué vamos a hablar en el proyecto de graduación? Esto implica un desafío, digamos, muy grande para los estudiantes, fundamentalmente porque no todos vienen con ese qué desarrollar en el proyecto de graduación decidido. Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos ocurre que los estudiantes creen que el tema está como en algún lado flotando y ellos pueden ir a elegirlo, a seleccionarlo, y bueno, y en función de esa elección que está flotando por algún lado, pueden desarrollar su proyecto de graduación. Otra de las cuestiones que también suelen ocurrir es que a veces tienen ideas que son demasiado amplias como para ser desarrolladas en el marco de un proyecto de graduación para obtener un título de licenciatura. Entonces, estableciendo, digamos, diálogos con alguna de las exposiciones, por ejemplo, con Salvador, si mal no recuerdo, que hablaba del tema de, bueno, cómo reconocer que una fuente académica, digamos, es válida o no para un trabajo académico y demás. Digo, yo pensaba mientras lo escuchaba él, esas cosas se enseñan, digamos, se enseñan a reconocer cuáles son esas fuentes, digamos, académicas válidas para un trabajo académico, y en el caso justamente del recorte de un tema, también se enseña. A veces, digamos, se nos exigen en nuestro paso por la universidad ciertas competencias vinculadas con habilidades pura y exclusivamente del campo de la metodología, y también con prácticas letradas académicas que tienen que ver con las prácticas de lectura y escritura en la universidad, pero no necesariamente ¿sí? Tuvimos una formación detenida en esas áreas. ¿Sí? Por ahí más si en metodología, no es tanto la redacción y lectura académica, que no es justamente de lo que voy a hablar. Pero bueno, lo cierto es que la piedra angular del proyecto de graduación es la definición del tema. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es una, digamos, experiencia, una serie justamente de tácticas que ponemos en juego en Seminario de Integración 1 para orientar y para acompañar ese proceso de construcción de la temática y después posterior problematización de esa temática en el proyecto de graduación. En primer lugar, nosotros dedicamos en Seminario 1 entre las primeras 4 a 6 semanas, ¿sí? A la delimitación de la temática del proyecto de graduación. A veces necesitaríamos más, pero bueno, sabemos que tenemos un tiempo finito que se desarrolla en el cuatrimestre. Por eso tenemos que ir dosificando y, digamos, como logrando una cierta armonía entre las diversas cuestiones y aspectos que tenemos que tratar. Pero el tema y la definición de la temática es la piedra angular del trabajo, por eso es que le dedicamos estas primeras semanas y con bastante, digamos, detenimiento. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para ayudar al proceso de construcción y de recorte y de delimitación de esta temática para el proyecto de graduación es primero preguntar a los estudiantes si tienen alguna temática definida, ¿sí? Tanto para quienes ya tienen una temática seleccionada, como para quienes simplemente nos responden no tengo ni idea de lo que quiero hacer, lo que hacemos es, en ambos casos, empezar por brindarles una serie de criterios, ¿sí? Porque justamente no siempre se da de una manera espontánea el recorte y la elección del tema. Entonces, para lograr y para acompañar y para orientar hacia una correcta delimitación de la temática, en lo primero que hacemos hincapié es en la motivación. El proceso que lleva justamente la producción del proyecto de graduación es de 2 cuatrimestres, o sea, un año. Por lo tanto, estar trabajando durante un año en un trabajo, ¿sí? Nos implica mucha dedicación, y además no es cualquier trabajo, es el trabajo con el cual culminan toda una carrera universitaria. Por lo tanto, la motivación es un factor fundamental, más aún porque tienen la posibilidad de elegir el tema sobre el que les interesaría trabajar. Entonces, la motivación es un primer aspecto que ellos tienen que considerar. Motivación ya sea porque les gusta el tema, porque ya tienen conocimientos previos, o lo contrario, porque no tienen demasiados conocimientos ellos, pero les parece desafiante incursionar sobre esa temática. Digo, la motivación va a depender de cada quien, pero tiene que haber una motivación.
Por el otro lado, el segundo criterio sobre el que trabajamos tiene que ver con la pertinencia. Por eso es muy importante, y esto, digamos, es algo que se trabaja mucho durante el cuatrimestre, que cada uno de los estudiantes tenga bien en claro cuál es su pertenencia disciplinaria. A veces nos encontramos, por ejemplo, yo escuchaba en muchas de las ponencias que me parece súper interesante, esta cuestión de poner en relación a los diseños, vamos a llamarlos así, en relación con la cuestión social o con su función social, que es súper interesante, pero en algo que insistimos con los estudiantes, por ejemplo, diseño de interiores. Quiero diseñar una habitación para una persona que está diagnosticada dentro del espectro autista. Perfecto, puede ser parte de un trabajo de un diseñador de interiores, pero cuidado, vos no vas a estar trabajando en el campo de las neurociencias. Siempre tu propuesta va a ser desde el punto de vista del diseño de interiores. Entonces esto, reconocer cuál es mi pertenencia disciplinaria y desde dónde voy a estar construyendo mi proyecto de graduación. Tercero, la originalidad. O sea, y la originalidad no implica descubrir nada, digamos, nuevo, muchas veces. A veces sí se pueden descubrir cosas o abordajes nuevos, pero la originalidad acá tiene que ver con qué puedo aportar, ¿sí?, dentro de un campo disciplinario a determinada temática y a determinada problemática, ¿no? O sea, cuál es mi granito de arena, qué es lo que puedo aportar, digamos, con mi trabajo a este tema, a esta problemática que me estoy, digamos, preguntando. Y luego trabajamos con dos criterios más, factibilidad y viabilidad, que son dos cuestiones fundamentales. La factibilidad implica que ellos se pregunten si efectivamente es posible, ¿sí?, llevar adelante el proyecto de graduación en el transcurso de 2 cuatrimestres o un año como mucho, ¿no? O sea, si es factible, es posible de realizarse. Ahora, más allá de que sea factible y posible de realizarse, ¿es viable? ¿Se puede sostener en el tiempo? ¿Es un proyecto que me va a demandar un excesivo uso de recursos? Porque digo, muchas veces podemos decir, sí, yo puedo realizar este proyecto de graduación, es factible. Sin embargo, sostenerlo en el tiempo por ahí me puede resultar complicado por la cantidad de insumos que tengo que emplear. Bueno, estas cuestiones son importantes. Entonces, como para resumir, así no me paso de mi tiempo. Los criterios fundamentales sobre los cuales insistimos en el marco de Seminario 1 para la delimitación de la problemática son justamente estos 5 criterios que les mencioné. Motivación, pertinencia disciplinaria del tema respecto de la carrera que están estudiando, la originalidad, esto es que van a aportar con sus trabajos a una determinada problemática dentro de su campo disciplinario, si es factible el proyecto de graduación y si es viable. Ninguna de estas cuestiones que yo les mencioné, digamos, son novedosas, o sea, yo no estoy descubriendo nada nuevo, nada que ustedes que están en el campo de investigación no sepan. Sin embargo, justamente la importancia de compartir esta presentación con ustedes y de, digamos, insistir sobre estos aspectos en el marco del Seminario 1, justamente no radica tanto en su novedad, sino en el potencial valor significativo que tienen estos criterios, tanto para quienes enseñan como para aquellas personas que se están iniciando en el camino de la investigación en diseño y comunicación. Bien, de esta manera, digamos, termino con mi exposición, así cumplo con mi palabra, creo que no me pasé del tiempo, creo que estuve bien. La idea sería, si no quedó nadie más para exponer, por favor díganme, ya veo que se sumó alguien más a último momento, que yo, Wilfredo, no estás, ¿no? Me parece que no se sumó. Si quieren, lo que podemos hacer es dedicar estos últimos minutos, digamos, para hacernos preguntas entre nosotros y demás. Yo creo que Manuel tenía una pregunta para hacerle a uno de los expositores. Si quieren, yo abro con una serie de comentarios generales para todas las exposiciones, y después, si ustedes quieren ir haciendo preguntas puntuales, por supuesto, vamos a dedicar un tiempito para eso. En términos generales, todas las exposiciones que escuché me parecieron súper valiosas, súper significativas, todas, digamos, demostraron un esfuerzo de encuadre teórico, metodológico, o sea, no eran investigaciones o trabajos que, bueno, que estaban aún en su etapa de inicio, con un desarrollo insípido, no, eran todos trabajos, digamos, con un sustento y un fundamento muy interesante, digamos, y con un desarrollo muy importante se notaba, digamos que los estaba sosteniendo. Así que desde ese lugar, la verdad que muy lindas todas
las presentaciones, y para mí puntualmente muy informativas. Yo no soy diseñadora, estoy formada así en el área de comunicación, pero entiendo, retomando un poco lo que mencionaba Manuel acerca de la inter, multi, transdisciplina, digo que estamos dialogando, ¿sí? Digo, por ahí trabajo más con discurso informativo periodístico, pero digo, el diseño de la información periodística, o sea, el diseño y la información periodística están totalmente en diálogo, forma y contenido. Pero bueno, no me quiero desviar. Quiero hacerles comentarios sobre sus exposiciones. Primero, Arturo, que hablaste de las emociones frecuentes al realizar una tesis, me pareció súper, digamos, convocante el tema. Hemos atravesado, digamos, por esas situaciones, la verdad que es una montaña rusa de emociones. Me pareció bien, digamos, primero, tomar las emociones como objeto de estudio me parece súper desafiante, ¿no? O sea, este tema de preguntar por las emociones, intentar asirlas, medirlas, ¿no? Digo, es muy desafiante. Más que nosotros no estamos justamente en el campo de la psicología ni nada por el estilo, pero me pareció súper interesante como objeto de estudio. Me pareció muy correcta la periodización que hacen en el estudio acerca de preguntar por las emociones en el inicio, como en el medio del proceso y hacia el final. Algunas de las cuestiones que yo me anoté, que tal vez fue porque yo, entre que iba tomando nota y me estaba organizando, por ahí se me pasó a mí, si este estudio que vos presentaste forma parte de tu tesis, si vos hiciste una tesis sobre esto de un grupo de investigación del que formás parte, y si, que de nuevo capaz que se me escapó a mí porque yo estaba viendo las emociones que mencionaban, si aparecen las causas, si explicitan las personas entrevistadas las causas de esos sentimientos y por qué cambian esos sentimientos. Esa fue la pregunta que me había anotado. Luego, respecto de Salvador, que habló de la calidad de las fuentes de información, yo esto lo asocié muy rápidamente con algo que tiene que ver con la enculturación del estudiante. Esto es enseñarles prácticas de lectura, prácticas de escritura propias del ámbito universitario, y lo asocié, que es lo que yo también he trabajado durante mucho tiempo, y sigo trabajando, y me parece que también el tema de reconocer y buscar fuentes de calidad. ¿Cuándo una fuente es de calidad? ¿Qué requisitos debe cumplir esto que vos mencionabas, el referato, que tiene que haber pasado por varias correcciones previas? ¿Cuándo sí, cuándo no? Me parece que eso se enseña. Fundamentalmente hoy, que no sé cómo están en sus respectivos países y contextos, pero me imagino que esto es algo que se ve a nivel mundial, con las tecnologías que tenemos a disposición, y más por ahí en las escuelas secundarias y demás, se da mucho esto de corto, pego, busco la información, y bueno, profe, pero yo la busqué, estaba en internet, o sea, bueno, hay como una naturalización del corto y pego, de dónde encuentro, pero bueno, sin leer, sin saber de dónde estoy sacando, sin aplicar criterios, que bueno, me parece muy interesante el tema de haber hecho un estudio sobre esto, y justamente esto, ¿no? El desafío de aprender a reconocer, a relevar y a utilizar fuentes de calidad. Bien, después, hay dos trabajos que yo puse en relación, en realidad todos están bastante atravesados por esta cuestión que tiene que ver con la ética, ¿sí? Pero también con esta cuestión de el vínculo entre diseño, los diseños, permítanme decir, y su función social, en vínculo con la cuestión y con su función social. En el caso de Erika, ¿no es cierto?, que hablaba de la función del diseño en las sociedades de consumo, o cómo se empieza a poner esto en cuestión a partir de los 70 en adelante, 60, 70 en adelante, ¿no es cierto? O sea, y la función social del diseño en relación a la desigualdad social, podríamos decir. Y creo que fuiste vos la que dijiste acerca de algo así de, bueno, diseñar no es solo hacer un producto, una imagen, es mucho más que eso, ¿no? Es atender a un contexto social, dispar. Bueno, me pareció súper interesante, y esto, perdón, me salté un poquito el orden, pero lo pongo en relación con el trabajo de las compañeras de México, de Isabel, de Coser, de Gloria, donde ellas también ponen en vínculo el diseño con el contexto sociocultural y puntualmente con la cuestión de la alimentación, ¿no es cierto? Digo, están hablando de la función social del diseño, que me parece lo rico de cada una de las propuestas, cada una de estas propuestas, por supuesto, enfocada en sus respectivos intereses, temas, preguntas, problemas y demás, pero me pareció súper interesante y súper valioso, ¿no? Y esto, me quedo con esto, diseñar no es solo hacer un producto, una imagen o un packaging
no, es más que eso, cumple con una función social y me pareció súper interesante. En el caso de Joao, me pareció también muy significativo este método, digamos, Delphi o de diferencial semántico, digamos, que evalúa la calidad de los productos y el impacto de los públicos, pero fundamentalmente este método, el carácter significativo que tiene para las investigaciones. Yo nunca, o sea, he leído sobre este método, nunca lo utilicé, pero que implica reunir justamente la opinión de distintos expertos, digamos, y en función de eso hacer una evaluación de calidad, impacto y demás, me pareció muy significativo y muy rico, ¿no? Me imagino con todas las dificultades que por ahí puede entrañar encontrar las voces de varios expertos, aunarlas, articularlas, pero me pareció súper valioso e interesante. Y finalmente, bueno, Manuel, que contó su experiencia de la Universidad Taller 5, bueno, por supuesto, me pareció interesante la propuesta pedagógica, la institucionalización también de esas prácticas de investigación. Me parece que estas prácticas de investigación están totalmente atravesadas porque de hecho aparece mencionado por la cuestión ética, por la cuestión social. Digo que eso me parece lo más interesante de muchas de las propuestas, ¿no? Cómo remarcan esa cuestión. Y digo, y fundamentalmente por lo que mencionaba Manuel, yo me quedé pensando, por supuesto, en la propuesta pedagógica, en el hacer de los estudiantes, en la cuestión multi, inter y transdisciplinaria, pero además en esto, en estar pensando en prácticas de investigación, pero no solo para decir lo hacemos, sino para aportar, digamos, a la transformación de la realidad, básicamente. Así que me parecieron súper interesantes todas las ponencias, cada una desde lo suyo y aportando desde lo suyo, me parece que complementaron y que articularon muy bien. Yo acá veo un comentario, perdón, de Arturo. Ah, de tu tesis de investigación, perfecto. Acá estoy leyendo que tu trabajo que presentaste forma parte de tu tesis de investigación y los ejercicios, y en el documento extenso van las categorías algunas de conversaciones de momentos y las actividades donde experimentaron ciertas emociones. Perfecto. Yo me imaginé que venía o de una tesis o que formaba parte de tu grupo de investigación, tal vez vos lo mencionaste y yo no te llegué a escuchar, por eso me lo anoté, porque no se ve que me distraje un segundo mirando los gráficos y demás. Así que bueno, me parece súper interesante y buenísimo, porque cuando mandes el documento ampliado me parece súper interesante y muy desafiante el tema de abordar las emociones, además. Muy interesante. Manuel, creo que vos querías hacerle una pregunta a uno de los chicos de los exponentes, perdón, no de los chicos, de los exponentes de Salvador. No sé si le querías hacer una pregunta. Sí. Buenos días nuevamente. Sí, a Salvador. Me Sí. llamaba mucho la atención el tema de la ponencia del profesor alrededor el tema de la confiabilidad de las fuentes, ¿no? De las fuentes de información. Ese, digamos que para nosotros los investigadores y los docentes investigadores es un tema crucial en la formación de nuestros estudiantes, que accedan a fuentes confiables, ojalá fuentes primarias, si las fuentes primarias son muy densas, que acudan a fuentes secundarias de información, pero que tengan, digamos, esa rigurosidad académica, y eso lo mencionó el profesor Salvador, me llamó mucho la atención. Recientemente yo terminé un diplomado en docencia universitaria, un ejercicio de actualización académica que hice, y una de las inquietudes que me suscitó ese diplomado fue el uso de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías alrededor del manejo de la información. Entonces, por ejemplo, me sorprendí mucho, por ejemplo, cuando me mostraron aplicaciones que resumen textos, aplicaciones que identifican el plagio. Bueno, esas son más clásicas, pero que identifican el plagio, que te dicen a ti como investigador, no, quite esto, ponga esto, use esta viñeta, manéjelo a través de una cita directa o indirecta, para disminuir esa probabilidad de plagio o de uso inadecuado de fuentes. Encontré otras que parafrasean, otras que te hacen síntesis, que te hacen un montón de tecnologías, de aplicaciones que te cuestionan a ti como docente universitario realmente si solamente la discusión está alrededor del uso de la confiabilidad de la información, o hacia dónde vamos nosotros. Me gustaría escuchar al profesor Salvador, ya que su ponencia fue muy interesante y rodeó ese tema. ¿Qué opina el profe? ¿Qué opina el profe alrededor de eso? Buenos días. Primero que nada,
lo quiero felicitar por su ponencia. Me pareció muy interesante que desarrollen estos temas dentro de los semilleros, porque al hacer un abordaje integral de todas estas áreas, los estudiantes deben estar capacitados para realizar las investigaciones pertinentes. Ahora, respecto a algunos criterios para tener en cuenta para lo que es la examinación de las fuentes, yo diría que existiría lo que es la objetividad, la organización y la navegabilidad. Primero, lo que es objetividad para lo que es que no caiga en lo que es los gustos o tendencias. Por ejemplo, que se vea demasiado la opinión del autor dentro de un tema, por ejemplo, del marco teórico. Lo que es la organización, que se pueda evidenciar que sigue un formato, que está siguiendo por efectivamente un proceso de investigación, y la navegabilidad, que efectivamente esta información pueda ser encontrada dentro de la web, que esta información pueda ser comprobada. Ahora, con respecto a lo que es el tema de las inteligencias artificiales, sí es fantástico el hecho de poder crear contenido, el hecho de poder ahondar en contenido también, encontrar fuentes, toda esta cuestión. Pero uno de los problemas bajo lo que están propensas las personas es divagar. La información que se encuentra, o mejor dicho, que nos ofrecen las inteligencias artificiales, o es muy vaga o trata de ser exageradamente puntual. Y por ejemplo, para la investigación, eso es algo que no se requiere. En este caso sería información poco puntual que se trabajaría. Entonces, si por ejemplo digo, yo estoy buscando estrategias pedagógicas para trabajar trastornos de lenguaje, yo le puedo preguntar tranquilamente a la IA que me busque estrategias, claro, pero para mi caso particular, en donde yo estoy haciendo un abordaje integral para el niño, abordando las áreas biopsicosociales, no responde a mi necesidad. Esa es la clave. En este caso, la IA responde al contenido, pero este contenido puedo utilizarlo, pero sin embargo no responde directamente a mi necesidad. Más que la información que me pueda generar es yo qué hago para que esa información se adapte a mi realidad, adquiera sentido, que pase de un entorno simulado a un entorno real dentro de la práctica, en el aula de clases. Entonces, para mí ese sería un punto de inflexión que existe al momento de trabajar el contenido junto con las inteligencias artificiales. ¿Qué hacemos con esta información que nos ofrece? ¿Qué hacemos con este contenido? Porque a muchos estudiantes lo que más se les complica es el hecho de buscar contenido. Estas palabritas claves, ¿cómo decir? Estas frases únicas para poder encontrar exactamente la información que necesitamos. Yo tuve el problema de que, por ejemplo, tuve un estudiante que pasó 1 hora buscando qué significaba que era el método mixto. Pero en ese momento yo le aclaré que el método mixto, en este caso, entre los métodos que se ha enseñado, sería el cual y cuantitativo. Y muchos autores tienden a no poner exactamente yo voy a hacer uso del método mixto, sino que yo voy a hacer uso dentro de este estudio, trabajar en primera instancia la metodología cualitativa debido a tal motivo. Y en segunda instancia la metodología cuantitativa por tal motivo de los instrumentos. Entonces, al momento de uno enseñar a investigar, uno tiene que trabajar junto con los estudiantes para que tengan en cuenta todos estos casos, porque todos estos casos son posibles. Uno no puede confiar y decir el estudiante aprenderá, el estudiante lo hará, porque él puede, porque en este caso el estudiante no conoce de estas áreas. Es como el tema del formato APA, no le podemos simplemente decir, ahí usted encárguese, usted haga. Todos los docentes de la carrera esperan a que los estudiantes ingresen a la universidad conociendo esto. Todos esperan eso y ninguno al final termina enseñándoles esto. Por eso tienen que tomar o capacitaciones o cursos de actualización y cuando se dan cuenta
eso fue lo que pasó a mis, en este caso a mis estudiantes, cuando ingresaron en este 2020, se dieron cuenta de que había una transición de APA 6 a APA 7. Entonces, retomando un poco el tema de las IA, ese sería mi criterio. Muy bien, creo, Manuel, que te respondió, ¿no? Sí. Claro que Sí. sí, muchas gracias, profesor, y Bueno, muy felicitaciones. bien, muy bien. Muy interesante, sí, es verdad lo que decís, Salvador. Esto de también, ¿no?, enseñar cómo a buscar esta información, apropiársela, reelaborarla de acuerdo a los intereses propios, y realmente son habilidades que se enseñan, que se acompañan, que se enmarcan, ¿no? Digo que no sale intuitivamente esto. Hay una tendencia mucho, bueno, tengo la tecnología, la app, la inteligencia, lo que sea, busco el contenido, lo aplico. Sí, pero digo, ¿a qué responde? ¿A tu pregunta, a tus intereses? Digo, esto se enseña, digo, las tecnologías son muy buenas aliadas, pero bueno, digo, como todo, ¿no? Yo trato, como hay Humberto Eco, que es un semiólogo muy reconocido en su momento, respecto de la televisión y otras tecnologías, decía que estaban los apocalípticos, los que decían que esas tecnologías terminaban con el mundo, y los integrados, los amantes acríticos. Bueno, no, ni una postura ni la otra. Digo, en todo caso, implica, para el caso de la inteligencia artificial implica un poco lo mismo. Digo, tratar de ver cuáles son sus ventajas, sus oportunidades, sus posibilidades, sus fortalezas, pero también, bueno, las limitaciones o los cuidados que hay que tener respecto de ese uso, y fundamentalmente siempre sin perder de vista la honestidad intelectual, por supuesto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si Isabel vos querés agregar algo, que no pudiste abrir tu cámara, si querés decir algo. Si no, ya estamos. Yo, como les dije, me parecieron súper interesantes todas las exposiciones. Me parece que todas aportaron distintas cuestiones que en algún punto responden a esto que yo les iba mencionando, la cuestión ética, la función social del diseño, bueno, entre otras cuestiones que fuimos conversando. Así que bueno, si no hay ninguna duda más, ninguna pregunta, comentario, podemos dar por finalizada la comisión, ¿no es cierto? ¿Sí? Manuel, aplaudiste, muy bien, sí. Bueno, les quiero felicitar. Yo eso es una pregunta, sí, un segundo. Diana, ¿no? Dinos, ¿qué querés preguntar? Diana, no te podemos escuchar, ¿eh? Estás muteada, o si querés escribir por el chat, no hay problema. Sí, podés abrirlo. A ver. ¿Podés ahí? Por las dudas, Pau, te aviso Sí. que los oyentes pueden escribir las Solo por el preguntas. chat. Claro, los que exponen pueden abrir el micrófono y preguntar lo que quieran. Los oyentes pueden Los escribir por el chat. oyentes, perdón, es verdad. Diana, No, por ¿querés favor. escribirnos por el chat? Así vemos tu pregunta, y si alguien más, por supuesto, del público quieren escribir algo por el chat, obviamente aguardamos sus dudas. Es el momento. A ver, vamos a esperar a que Diana nos escriba, a ver qué era lo que quería preguntar. Mientras tanto, si alguien quiere también agregar algo, o comentar algo, o preguntar algo, por supuesto que también puede hacer. A ver. Te esperamos, Diana, ¿eh? A ver si escribe. Me quedo en silencio porque todavía no vi nada por el chat. Aguardo su comentario o su pregunta. A ver, acá está. Acá vemos la pregunta, creo que es para el profesor, para Manuel. Dice, para el profesor Solano de Taller 5, quiero saber cómo hicieron para que la producción de conocimiento de los semilleros se vuelva un producto de investigación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto.
Muchas gracias, Diana y Pablo, por su pregunta. Bueno, en nuestro caso particular, en nuestro contexto de investigación es el contexto colombiano. Nosotros trabajamos a través de las tipologías, digamos que la estructura de tipologías que maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MinCiencias en Colombia, antiguo Colciencias. Ellos, digamos que son la entidad que categoriza y reconoce a los investigadores y a los grupos de investigación en Colombia en todos los campos. Eso para nosotros, digamos que es nuestro principal referente. Entonces, la manera como nosotros vinculamos la investigación formativa a la investigación formal es a través de nuestros grupos de investigación. Nosotros en este momento tenemos 2 grupos de investigación categorizados y reconocidos por MinCiencias, y estos grupos de investigación tienen a su vez unas líneas de investigación y unas sublíneas de investigación de acuerdo pues a las temáticas que se trabajan. Particularmente tenemos 2 grupos, uno que se llama diseño, forma y espacio, y otro que se llama diseño y comunicación audiovisual. Me lo sé de memoria porque pues trabajamos en ellos todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Toda la producción investigativa de los docentes investigadores, que es investigación formal, digamos que se formaliza a través de la plataforma que es el CBLAC para nosotros, que es como una hoja de vida de los investigadores, que también está vinculada a otra plataforma que es el GroupLAC, que es la plataforma para grupos de investigación. Esto creo que funciona para América Latina y el Caribe, ahí no solamente para Colombia. Creo que el CBLAC y el GroupLAC aplica para varios países de América Latina y el Caribe. Entonces, de la misma manera, nosotros vinculamos a nuestros grupos de investigación semilleros de investigación. Entonces, la participación de los semilleros de investigación es generadora de proyectos de investigación que comienzan en la línea formativa y que se va vinculando y formalizando a través de un proyecto de investigación. En muchas universidades colombianas lo que hacen es que estos semilleros de investigación permiten participación a través de asistentes de investigación para los estudiantes. Nosotros manejamos esa modalidad, pero también manejamos la modalidad en la que los estudiantes son los protagonistas y son los directores, básicamente los que dirigen su proyecto de investigación, y lo formalizamos a través de esos espacios. Esa es la mejor manera. Obviamente, digamos que estoy contando la forma, pero no el contenido. El contenido obviamente tiene que ser muy riguroso en todo lo que tiene que ver con lo metodológico, garantizando que está vinculado a alguna de esas tipologías de producto de investigación. En Colombia tenemos apropiación del conocimiento, tenemos generación de nuevo conocimiento, tenemos otras que están vinculadas a generación de nuevas tecnologías de la información. Hay varias tipologías que permiten que nuestros productos se vinculen a ellas, pero nosotros debemos garantizar la MinCiencias que lo que estamos haciendo sí es cierto, es decir, sí estamos generando nuevo conocimiento o sí estamos generando un espacio de apropiación del conocimiento, dependiendo de cómo lo estamos haciendo. Es básicamente eso, Diana, Diana y Pablo. Muy bien, sí, creo que te respondió Diana, y ella acá comenta que trabaja con semilleros de una universidad pública. Eso mismo iba a decirles, que como estaban trabajando, me parece como en una misma sintonía, podían quedar en contacto totalmente. Eso mismo iba a decirles cuando leí el comentario de Diana. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No sé si alguien quiere escribir por el chat algún comentario o algo por el estilo. Si no, ahora sí, damos por finalizada la comisión. Ahí Manuel pasó sus datos para Diana. Digo, por si alguien más, digamos, quiere indagar sobre esta cuestión de los semilleros, que es muy interesante. Muchas gracias, Diana, y vemos su comentario de excelente congreso. La verdad que para mí fue un placer coordinar esta comisión, las exposiciones estuvieron todas muy interesantes, una mesa preciosa, la verdad, y siempre, a mí lo que me resulta muy significativo de estos espacios es que siempre realmente me llevo algo de todas las presentaciones que voy escuchando. Así que ha sido un placer para mí. Quiero felicitarles a todos por este encuentro, por cómo se han desenvuelto, por haber respetado los tiempos, entre muchas otras cuestiones. Así que bueno, ha sido un placer, y ahora sí, damos por finalizadas la comisión y la mesa. Que estén muy bien.